Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lluvia María Bernal Bello y voy a exponer el tema de presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un tema relevante que empezó a tener mayor importancia o se instauró a partir de la reforma del 2008 en materia penal al sistema de justicia penal de nuestro país. Primeramente, ¿qué es la presunción de inocencia? Bueno, la presunción de inocencia es uno de los principios del sistema penal acusatorio, pero también es un derecho humano que se contempla en el artículo 20, en el apartado B, fracción primera. Es un derecho humano en el que toda persona, ya sea investigada o encausada en un proceso penal, tiene derecho a que se le presuma o ser tratada como inocente en tanto no se haya dictado o emitido una sentencia definitiva en la que se demuestre con material probatorio existente la culpabilidad del delito que se le imputa. Este principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Esto, como mencioné, solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestra la culpabilidad de la persona y así el Estado, a su vez, podrá aplicar una sanción o una pena. Bien, dicho principio fundamental del derecho procesal también se regula en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como mencioné también en nuestra Constitución Federal. Este principio, este derecho también, en el que el imputado goza de la misma situación jurídica que un inocente. Una cuestión importante es también que limita el uso de la prisión preventiva. Esto en virtud de que lleva a la disminución de esta, para poder optar por otros medios para que las personas no se sustraigan de la justicia. Por eso es un principio de carácter indubio pro reo también, que más adelante explicaré. En este caso, este principio no afirma que el imputado sea inocente, sino que no se considere culpable hasta la decisión que pone fin al proceso penal. Es decir, hasta que no exista una sentencia firme o condenatoria o absolutoria. Bueno, el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice presunción de inocencia, se refiere a que toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados por este código. Es decir, que este principio rige todas las etapas del proceso penal, así como la valoración probatoria en nuestro sistema de justicia. De aquí se desprende la línea jurisprudencial que ha manejado la Corte, en el que desprende o deriva tres vertientes en cuanto a este derecho de presunción de inocencia. Primeramente, uno, como regla de trato procesal; segundo, como regla probatoria; y tercero, como estándar probatorio o regla de juicio. La primera se refiere, la regla de trato procesal se refiere o implica que se considerará al acusado, al imputado en todo momento como inocente hasta que, mediante juicio o sentencia, este estatus de inocente sea o hipótesis de inocencia sea destruida mediante juicio y sentencia definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria. Bueno, la segunda regla, que es regla probatoria, esta vertiente se refiere a que el derecho de presunción de inocencia establece o guía en todo momento o establece los lineamientos o características que deben reunir los medios de prueba que se presente o medios de prueba de cargo válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo procesado. Sabemos que todos datos de prueba o medios de prueba o pruebas deben ser válidas, no deben ser o no deben obtenerse en violación a los derechos humanos. La tercera regla, como estándar probatorio o regla de juicio, supone que las pruebas de cargo deben ser suficientes para acreditar la responsabilidad penal del imputado.
más allá de toda duda razonable, en relación con el artículo 20, fracción octava. Y en este caso, en caso de que no se acredite o no se compruebe o no se alcance este estándar, la autoridad judicial se ve obligada a absolver al imputado, ya que se debe sustentar en material probatorio válido, que no sea nulo, que no sea obtenido mediante o en consecuencia de violación de derechos humanos. ¿Cómo se origina la presunción de inocencia? Aparentemente, este principio o derecho es nuevo, mas sin embargo, sus orígenes se remontan a la época del Gran Imperio Romano. Sabemos que en gran medida nuestro sistema jurídico proviene o se origina del derecho romano. Mas sin embargo, este principio, que es de carácter indubio pro reo, que como mencioné, en caso de duda, se favorecerá al reo o acusado, que es lo que significa este principio de indubio pro reo, dejó de tener gran relevancia dejó de tener relevancia debido a las prácticas inquisitivas en la Edad Media. Es decir, con la aparición de la Santa Inquisición se dejó a un lado, ya que se consideraba que la duda era sinónimo de culpabilidad. En caso de duda, significaba culpabilidad. Entre más se considerara a la persona acusada eh, en cuanto fuera dudosa su inocencia, esto aumentaba, ¿no? Su estatus de culpable. Bueno, continuando con el origen de este del principio o derecho de presunción de inocencia, este se retomó en el año de 1789, cuando el rey Luis XVI aceptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Cabe mencionar eh, que este derecho vuelve a aparecer en el siglo XX en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que actualmente se rige. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles, se regula en el artículo 14.2. Ahora bien, en nuestro país, el primer antecedente que se tiene es en la Constitución de Apatzingán de 1814. Sin embargo, no tuvo tanta trascendencia que no se dejó de mencionarse o no se tomó en cuenta. Y actualmente la presunción de inocencia es un componente, un punto clave en nuestro sistema de justicia penal, porque al considerarse o al elevarse como derecho humano, también gracias a la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, es un derecho primordial dentro de los procesos penales. Y como mencioné con anterioridad, fue instaurado gracias a la reforma del 18 de junio del 2008. ¿Por qué se instauró la presunción de inocencia? Se podría considerar que en México surge o se instaura la presunción de inocencia a raíz de las lamentables detenciones arbitrarias, injustas e inhumanas por la violación a los derechos humanos por parte de las autoridades. Sabemos que en el anterior sistema, que era un sistema inquisitivo, había mayor violación a los derechos humanos, sobre todo de los imputados y los acusados, en el que en este caso no había, podríamos decir, igualdad procesal, o no había una igualdad de circunstancias en cuanto a la defensa y en cuanto al MP. El Ministerio Público anteriormente tenía mayor peso en cuanto a fe pública y en cuanto a su acusación, en el que la presunción de inocencia, podríamos decir, no tenía gran relevancia, no tenía importancia en este caso, ya que se consideraba que el acusado en el anterior sistema era culpable hasta que se demostrara lo contrario en juicio. Lo contrario en la actualidad, en el que el imputado, el acusado, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya una sentencia firme, ¿no? Que demuestre con valor probatorio mediante pruebas que el acusado o el imputado es inocente o es culpable. Bueno, de esto se desprende, como mencioné, que el Ministerio Público, como encargado de investigar los delitos, asume la carga de la prueba, en el que debe demostrar la culpabilidad del imputado, eh,
por lo cual le corresponde como parte acusadora demostrar la existencia, ¿no?, de la culpabilidad de este. Asimismo, es evidente que este principio, este derecho humano, se vincula a otros principios procesales, como el que mencioné, como la igualdad procesal, garantía de audiencia, contradicción, otros derechos como a una defensa adecuada, que de ahí se desprende o se van vinculando gracias a la reforma del 2008, ¿no?, en el que se vela por los derechos humanos, también del imputado, del acusado, como de ambas partes, ¿no?, para que exista igualdad procesal. También es importante mencionar, como lo referí con anterioridad, que toda prueba con violación o obtenida con violación en derechos humanos es nula. Toda prueba de cargo debe ser lícita. También toda sentencia condenatoria debe basarse en la convicción de culpabilidad del imputado, más allá de toda duda razonable. Es aquí donde decimos que este principio, este derecho, es de carácter indubio pro reo, ya que en caso de duda se favorecerá al reo o al acusado. Y en este caso, como mencioné también, al no haber tal vez prueba que acredite la responsabilidad penal del acusado, al no cumplirse con este estándar probatorio o de juicio que mencioné, pues el Estado, en este caso la autoridad jurisdiccional, se ve obligada a absolver al imputado. ¿Qué propósito tiene la presunción de inocencia? Bueno, el propósito de este derecho es garantizar la protección especial a las y los ciudadanos que enfrentan un proceso o que están enfrentando un proceso penal. En 2011, en la reforma del 2011, en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eleva la presunción de inocencia a derecho humano. Más allá de todo principio, es un derecho humano, reconocido por nuestra Constitución y demás instrumentos legales. Así también obliga a toda autoridad a respetar este derecho. Así también tiene como propósito proteger el trato que reciben los imputados o acusados. Es un instrumento fundamental para proteger al inocente de la justicia, ¿no? También es importante porque permee en todos los niveles de la sociedad, también para su buen funcionamiento y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. Y como podemos ver, o es evidente que hay una correlación de derechos humanos. De aquí la importancia a una adecuada valoración de las pruebas, a una adecuada capacidad técnica para poder revelar la verdad de los hechos, ¿no? Por último, maestro, como muestra, son las referencias bibliográficas. También como breve conclusión, puedo decir que el principio o el derecho de presunción de inocencia considero que es de gran importancia en la actualidad y en nuestro nuevo sistema penal, ya que no solo se encarga de proteger a los imputados desde antes de que se le acuse o de los cargos o antes de la acusación, ¿no? Sino también después de que ya haya una sentencia absolutoria, en caso de que sea absolutoria, ya que la autoridad se encuentra impedida de declarar culpable si ya existe una resolución que exprese lo contrario, ¿no?